Hola, este es el segundo material para el desarrollo de nuestro trabajo de escritura en los diarios de campo. Em, Voy a intentar plantear algunas reflexiones sobre el significado del diario, sobre su papel en el ejercicio de investigación, partiendo de la premisa de que el diario de campo y el trabajo de campo son constitutivos en términos históricos. El diario, el ejercicio de ir a campo, de construir etnografía, se convirtió en un aspecto que distinguió y que constituyó a la antropología como una disciplina científica. Y esa marca de identidad, esa marca distintiva, no solamente tiene que ver con la delimitación de su objeto, con el desarrollo o el alcance de sus perspectivas teóricas y de sus ejercicios de explicación y de conceptualización, sino que también ha derivado de una suerte de una subjetividad de parte de quienes ejercemos la antropología con respecto al campo, como ese espacio sublime, como ese espacio en el que nos realizamos, en el que somos auténticamente antropólogas y antropólogos, y del ejercicio de enfrentarse al diario como enfrentarse a esa herramienta que nos va a permitir acceder a lo sagrado, ¿sí? Esa visión mística, desde luego, que reivindica o ubica la pasión, la vocación con la que desarrollamos nuestros ejercicios de investigación, pero también en ocasiones oscurece un poco el análisis más práctico de cómo desarrollar la investigación. Con ello, digamos, me refiero a visiones de la construcción del diario y del ejercicio de campo como un ejercicio, digámoslo así, neutro, como un ejercicio sublime para el cual el antropólogo o la antropóloga se prepara durante mucho tiempo para ser un sujeto invulnerable en el terreno y de alguna manera no dejarse arrastrar por las condiciones propias, por las condiciones de la comunidad con la que está trabajando, para lograr, digamos, superando esos sesgos, lograr acceder al conocimiento profundo, a ese sentido allí oculto en las prácticas sociales, y por tanto se convierte en un ejercicio contemplativo, en un ejercicio intelectual, puramente intelectual, que de alguna manera subordina, si no es que oculta, la dimensión personal, la dimensión propia de lo que es estar en campo y de lo que es construir un diario, ¿sí? Entonces nos creamos la imagen del diario como algo ya dado, algo en lo que ya cuando lo empezamos a construir es porque estamos pues muy maduros, maduras como antropólogos y que por tanto cuando yo me enfrento al diario me estoy enfrentando ya a la investigación pura, estoy haciendo antropología y lo cierto es que eso en la práctica no ocurre de ese modo. Práctica de campo y la práctica de construcción de un diario está, para decirlo de alguna manera, contaminada de las condiciones propias que nosotras y nosotros tenemos. Y en ese sentido, el diario a veces también se convierte en un lugar en el que además de la investigación, pues también podemos comprendernos a nosotras y a nosotros mismos sobre la base de un hábito construido de escribir, de indagar y también de indagarnos a nosotras y nosotros como sujetos sociales. Lo primero que quiero tocar es qué es un diario y con respecto a eso diremos que un diario es un cuaderno, es una libreta de notas de carácter personal que busca ser lugar de construcción del proceso investigativo. Ahí en el diario está el proceso de construcción de nuestras investigaciones. Allí están registradas las observaciones que hacemos, citas bibliográficas, algunas consultas de bibliografía que estamos desarrollando, reflexiones que se nos ocurren, situaciones personales que se relacionan con el proceso de investigación, bien sea de una manera directa, es decir, una realidad con la que yo me enfrento, que yo observo y me genera un impacto personal y yo lo fijo en el diario, o bien porque en el marco del desarrollo de mi actividad, por ejemplo en estos tiempos de confinamiento,
hay una serie de situaciones más allá del yo antropólogo, del yo antropóloga, que empiezan a intervenir en mi forma de entender, en mi forma de observar, en mi forma de escribir, y que yo también puedo fijar en el diario, porque hacen parte de ese proceso, ¿sí? El proceso de investigación no es un proceso puro, no es un proceso separado del sujeto. Y el diario se vuelve un lugar donde también está allí porque estas situaciones personales también son parte del ejercicio de investigación. Em, Al ser un lugar de la escritura, de esos citas, reflexiones y demás que les comento, permite sistematizar, permite establecer relaciones, permite denotar transformaciones. Muy seguramente cuando yo empiezo a observar, en mis notas tienen un carácter muy diferente a mis observaciones posteriores que ya van a estar alimentadas de nuevas ideas, nuevas reflexiones, nuevas situaciones y demás. ¿Sí? También permite introducir un orden, un orden cuando ya voy creando una suerte de imagen más completa del fenómeno o de los fenómenos que estoy observando, ya puedo empezar a establecer una suerte de jerarquías, de relaciones horizontales, verticales entre los distintos componentes que he observado y que componen el fenómeno. Y en ese sentido, el diario da cuenta del desarrollo teórico que, y recuerden ustedes la idea de teoría que les planteaba en el material anterior, el diario da cuenta del desarrollo teórico y de apropiación y de reflexión que estamos desarrollando sobre la realidad social que estamos investigando. En ese sentido, el diario juega un papel en la fundación del problema, en delimitarlo, en resolverlo, en fundamentarlo, en documentarlo, ¿sí? Y con esto a lo que quiero llegar es que el diario de campo no es una herramienta exclusiva, pese a que hablamos de diario de campo, no es una herramienta exclusiva de la investigación en campo. ¿Sí? Es decir, no es una herramienta delimitada al estar allá. El diario de campo o el diario antropológico, algunos autores hablan del diario etnográfico, es una herramienta permanente del investigador o de la investigadora, porque independientemente de si está en campo o está en la universidad o está, digamos, en otro lugar, el ejercicio de reflexión, el ejercicio de estar sistematizando ideas, de estarlas construyendo y estarlas confrontando, es permanente. Y eso creo que en nuestra experiencia lo notamos, es decir, uno puede ir en el transporte público e igual está pensando en algún concepto, en alguna observación, en un trabajo que está haciendo, si le surge una pregunta. Eso lo que demuestra es que, o mejor, el diario intenta dar cuenta de esa cotidianidad y cómo en esa cotidianidad las ideas y las reflexiones van tomando forma, van madurando y se van desarrollando. Conforme a esa idea del diario que da cuenta del proceso de construcción del conocimiento, el diario es una producción académica, ¿sí? Es una producción académica que probablemente uno no quiere publicar, pero es producción, ¿sí? Y hay que dimensionarla en ese sentido. La construcción del diario nos permite también fomentar el ejercicio de escritura, que es algo determinante en nuestros ejercicios de investigación, aun cuando nos inclinemos por la antropología visual o por otras formas digamos, de hacer públicas nuestras elaboraciones. Casi todas presuponen igual un momento de la escritura y el ejercicio del diario nos ayuda a trabajar en ese sentido, ¿sí? De allí yo retomo una idea que plantea el profesor Carlos Miñana de entender el diario de campo como el banco de trabajo del antropólogo o de la antropóloga. Es decir, allí están nuestros materiales, ¿sí? Allí los vamos ubicando para posteriormente ordenarlos, pulirlos, manipularlos, procesarlos, depurarlos y dar lugar pues, al producto de nuestra investigación, que es el desarrollo de teoría antropológica y de conocimiento etnográfico de la sociedad. Una segunda pregunta que quiero ubicar es el lugar que juega el diario en el ejercicio de investigación. ¿Sí?
partiendo de lo que les comentaba, y es que el diario no lo vamos a circunscribir solo a los ejercicios de trabajo de campo, sino que lo vamos a entender y a intentar aplicar, desarrollar como un ejercicio permanente de nuestro día a día como profesionales y como investigadores sociales. Y en ese sentido, el diario va a generar un espacio de encuentro entre la teoría y la realidad empírica, ¿sí? Y el diario va a ser también el lugar donde se va a establecer el diálogo entre las realidades que vamos captando, que vamos identificando mediante nuestros instrumentos de investigación o la observación, eh, y nuestros planteamientos teóricos, nuestras nociones, nuestros conceptos con los cuales llegamos a abordar esa, ese ejercicio investigativo. Esto es interesante porque esa tensión lo que nos va a permitir, es decir, cuando ustedes llevan un tiempo ya largo desarrollando sus diarios de campo y vuelven al principio de cuando empezaron sus notas o cuando van a sistematizar, van a hacer un corte en sus anotaciones y van a sistematizar qué tienen, van a darse cuenta que el objeto de estudio, ese enfoque de nuestra mirada empieza a modificarse, madura, se depura, se hace un poco más complejo o se delimita mucho más. Es decir, hay un proceso de transformación de eso que empezamos a intervenir mediante la investigación y el diario va dando cuenta de cómo se va dando ese ejercicio. Y esa transformación tiene que ver con ese contraste, esa tensión, esa dialéctica permanente que hay entre la teoría y la realidad que estamos interviniendo mediante la investigación. De alguna manera, lo que nos va a permitir eso o lo que nos indica esa atención y ese proceso es el paso de una realidad que por más que la hayamos intentado delimitar antes de entrar a lo real y digamos, operacionalizar nuestros conceptos y empezar nuestras observaciones, por más que hayamos intentado delimitarlo, la realidad no va a dejar de ser muy caótica cuando intervenimos, cuando empezamos a entrar allí a intentar investigar. Y parte del ejercicio de la investigación lo que busca es construir una realidad ya conocida y una realidad más ordenada. ¿Sí? Es decir, eso que en principio podía ser caos y que no podíamos entender del todo, pues si hubo un buen ejercicio de investigación y observación, al final pues lo vamos a poder tener un poco más ordenado, un poco más conocido, un poco más aprehendido en nuestra ejercicio de investigación. Y aquí volvemos a, digamos, a ese papel que juega la teoría, ¿sí? En, en términos de orientar la mirada, en términos de derivar el tema y conforme a eso también de construir y delimitar el problema, ¿sí? Y aquí ya el diario viene a ser el lugar mediante el cual el problema empieza a documentarse, a llenarse de observaciones, de valoraciones, de reflexiones y empieza a dejar de ser un problema para convertirse en nueva teoría. Y en ese sentido podríamos decir que el diario es una suerte de bisagra, es una bisagra entre la teoría y la realidad social que estoy investigando. ¿Sí? Tercer aspecto, el lugar del sujeto en el diario, es decir, mi lugar dentro del diario. ¿Sí? Hay que partir que ustedes pueden objetar con toda razón que yo hablo del diario y el diario hace y el diario dice y el diario es, y como si el diario fuera un sujeto social con alma y con intenciones, como una suerte de personificación de algo, y no es así. Ustedes tendrán toda la razón en esa objeción. El diario es lo que el investigador hace de él, ¿sí? Y por tanto presupone la existencia de una persona que es la que hace de ese cuaderno inerte un lugar de teoría, un lugar de investigación. ¿Sí? Y en ese sentido, el investigador, la investigadora, es un sujeto activo en la construcción del diario. Esto puede parecer una verdad de perogrullo, pero en la historia de la antropología no lo era, ¿sí? En la historia de la antropología no fue así, ¿sí? Hay que decir que de alguna manera
la etnografía moderna que nace con los Argonautas del Pacífico Occidental de Malinowski en 1915 que se publica, eh, crearon la idea de la etnografía como esa obra acabada que da cuenta del orden de lo social, eh, que se basaba, entre otras cosas, en un ejercicio muy juicioso de escritura en el diario y que por tanto el diario era donde estaban los fragmentos con los que se construyó esa totalidad, pero que el investigador o la investigadora era un sujeto ausente, era un sujeto neutro, era más un medio a partir del cual la realidad se hizo etnografía y en la cual pues de alguna manera pues el investigador o la investigadora eh, como un sujeto preparado, profesional, riguroso, neutro, objetivo, digamos, no jugaba allí un papel porque actuar de otro modo podría derivar en una suerte de sesgo de ese conocimiento objetivo, científico, digamos que de alguna manera negaba un estatus de autoridad a la antropología como una disciplina científica. ¿Sí? Lo cierto es que hacia los 60, voy a hacer aquí un par de apuntes históricos, hacia los 60 esa idea se va a ver criticada por dos situaciones, o bueno, por tres situaciones que ocurren en esa etapa. ¿Sí? La primera es que se publica un libro que se llama, o un diario de campo, se llamaba Diario en el sentido estricto del término. ¿Sí? Y el diario en el sentido estricto del término, eso se publicó en 1966, si no estoy mal. Este diario en el sentido estricto del término era un diario de Malinowski, pero era un diario más personal de Malinowski. Y este diario de Malinowski, cuando se hizo público, pues generó decir, la perplejidad de la comunidad antropológica, porque en ese diario Malinowski, pues, hablaba con toda crudeza de su situación en Astrovián, sí, es decir, ahí el Malinowski de carne y hueso, deprimido, el Malinowski con tendencias a la xenofobia, con tensiones sexuales, hastiado de estar allí, apareció, ¿sí? Y de alguna manera como que, oh por Dios, si Malinowski era este sujeto, este superhombre que no se dejaba contaminar de la subjetividad ni de emociones cuando estaba en su gran empresa de la etnografía y de alguna manera ese fue el modelo que se adquirió de cómo hacer etnografía y del papel del investigador y de la voz del investigador en etnografía, pero este diario en el sentido estricto del término lo que puso de presente es que eso no era así, ¿sí? Y de alguna manera eso fue un boom similar, aunque hay que decir que pues en el caso de colombiano eso de alguna manera hoy duerme el sueño de los justos, pero muy similar a cuando se hizo público que Gerardo Reichel Dolmatov había hecho parte en algún momento de las SS de la Alemania nazi, ¿sí? O sea, cuando se abrió ese debate, eso fueron 2, 3 días de conmoción. Posteriormente eso quedó ahí, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, eso digamos no se ha vuelto a revisar con detenimiento, pero el boom que generó este diario en el sentido estricto del término, en la conmoción, digamos, fue muy importante y contribuyó a abrir un debate al que se le van a sumar otros hechos y es el proceso de descolonización hacia los 50, en especial en Asia, en África, ¿sí? Y los movimientos contraculturales, entre ellos el mayo del 68, que de alguna manera van a cuestionar, o bueno, van a generar dos situaciones. Uno, la emergencia de nuevas voces. Es decir, el proceso de descolonización también va a permitir que los subalternos, que los colonizados tengan voz. E inclusive van a empezar a hacer etnografía. Y aquí ya cambia un poco los términos, ¿sí? Porque una cosa es la etnografía inglesa, la etnografía francesa en las colonias, la etnografía norteamericana hacia las comunidades indígenas que se están intentando, digamos, absorber o reubicar en el marco de la sociedad norteamericana. Y ya otra cosa es autores o voces de estos países o de estas colonias haciendo etnografía y
inclusive en algunos casos proponiendo la posibilidad de hacer etnografía en Europa, ¿sí? De alguna manera el objeto se transformó en sujeto, adquiere voz y eso genera una reflexión importante. Lo segundo, el diario en el sentido estricto del término puso de presente qué tanto impacto genera en el desarrollo de nuestra investigación etnográfica, la situación personal, la subjetividad y también qué tan fuerte es esa autoridad etnográfica basada en la objetividad, la neutralidad que se pretende crear hacia el antropólogo cuando en realidad, pues el antropólogo, en tanto sujeto social en campo, está sujeto a una serie de contingencias, de situaciones, de frustraciones, de crisis, que también van a incidir en su ejercicio eh, de observación. Y en ese sentido, van a surgir toda una serie de reflexiones. Que hoy se habla de la etnografía polifónica, es decir, de criticar esa etnografía que centra la voz o que genera una voz neutra en la cual el otro es un objeto al cual se le está describiendo, pero que de alguna manera ese objeto no habla y se proponen etnografías donde el sujeto, digamos, la comunidad con la que se está trabajando pueda hablar, ¿sí? Y habrán toda una variedad, desde que sea la única que hable hasta que esté hablando y dialogando con el investigador o con la investigadora en la construcción del texto etnográfico o también valoraciones que plantean que la autoridad etnográfica basada en yo profesional entrenado voy a campo y lo que yo produzco tiene más validez que lo que produzca otro porque yo sí estoy, yo estuve allí, yo me entrené para observar, yo me entrené para escribir y por tanto soy yo quien tiene la naturaleza para validar esa relato, esa descripción del otro, esa crítica a esa autoridad. Y el tercer aspecto de esta crítica postestructuralista o postmoderna es el lugar de la subjetividad del autor, de la subjetividad del investigador en la construcción de su investigación, ¿sí? Es decir, ¿qué me pasa a mí mientras estoy en campo? Y hasta qué punto contar lo que me pasa a mí no es un componente de la investigación, hasta qué punto yo no, de alguna manera, parto de reconocer que mi inserción en una comunidad no es neutra y que eso genera impactos y que por tanto esa idea de ese conocimiento objetivo por el hecho de que yo entrenado voy a una comunidad y la comunidad se muestra en su desnudez, yo la describo y se la presento a los demás, eso en realidad no ocurre de ese modo y en ese sentido, pues de alguna manera se critican esos presupuestos, lo cual da origen a una serie de reflexiones sobre cómo construir etnografía, cómo construir conocimiento del otro, cómo escribir, cuál es la autoridad o la relación de poder que se genera en la forma en la que yo escribo y describo a una comunidad en mi ejercicio de investigación. Esto es una reflexión que se las propongo porque me parece, primero porque muy seguramente cuando ustedes vean técnicas etnográficas, teoría social, ustedes la van a seguir trabajando. Es un debate que aún hoy está abierto en la antropología a nivel internacional, ¿sí? En buena medida es por eso este debate abre la condición de posibilidad de una antropología visual, de otras formas de construir antropología. Y es un debate que, insisto, ustedes van a estar desarrollando en el marco de su carrera porque como construcción histórica, la antropología hoy tiene unos debates y ustedes se insertan como generación de profesionales, de investigadores e investigadoras, se insertan en esos debates y pues tendrán en algún momento que tomar posición en medio de estas elaboraciones. Digamos, hacía este pequeño excurso, este pequeño rodeo al lugar del sujeto en el diario para conectar con Clifford, con James Clifford, que es uno de los autores que más eh, reflexión le dio a estos temas de la autoría etnográfica, de la escritura y demás, al lado de Clifford Geertz, por ejemplo, que también ustedes muy seguramente ya lo habrán estudiado y lo seguirán estudiando, porque pues, representa su perspectiva una de las más potentes hoy por hoy dentro de la antropología.
Pero Clifford, hablando del diario de campo, plantea que hay tres momentos o tres procesos que se desarrollan al interior de un diario. Esto lo va a plantear analizando la etnografía clásica. ¿Sí? Uno es el proceso de inscripción, y él dirá que la inscripción es fijar una observación, registrar, quizá el proceso más recurrente. El segundo es un ejercicio de transcripción, y la transcripción de alguna manera es una suerte de traducción de un código, que es el código en el cual se presenta la realidad observada, que es el código de la comunidad, a un código que es distinto y es el código del investigador. Entonces, el mismo ejercicio de descripción de alguna manera implica asimilar, traducir algunos términos, algunas realidades que en principio, pues dentro de mi sociedad, dentro de mi comunidad, pues no son comprensibles porque no se desarrollan de ese modo o no existen. Y el tercer momento es un momento de descripción. Y el momento de descripción es ya un momento donde se presenta de alguna manera ordenada todo ¿cómo decirlo? Aquello que fue observado, aquello que fue estudiado, ¿sí? No estoy hablando, no, Clifford no lo plantea así, como que usted empieza inscribiendo, transcribiendo y después describe, eso realmente es un proceso abigarrado al interior del diario, pero de alguna manera distingue como tres formas mediante las cuales, o tres categorías de la información que yo voy a tener, por lo menos la información que se refiere al ejercicio de observación en el campo. Ahora, esto de alguna manera me permite conectarnos con Wright Mills, en particular porque el texto que yo les propuse revisar, que si lo pudiesen revisar me parece que sería de mucho provecho para ustedes, Mills señala o parte de afirmar que no hay una distinción entre la labor investigativa y la vida del sujeto investigador. Eh, porque de alguna manera dedicarnos a la antropología nos genera una serie de hábitos, un modo de vida, inclusive hasta pautas de consumo que puede que no sean tan precisas, pero que de alguna manera sí empiezan a surgir, ¿sí? Y eso empieza a marcar un modo de vida, una forma de estar en el mundo, para ponerlo en términos de esa antropología en sentido pragmático de la que hablaba Kant, ¿sí? Fíjense ustedes, para poner un ejemplo, yo no sé si eso todavía ocurre. Cuando yo estaba en el pregrado, quienes queríamos hacer antropología, perdón, arqueología, eh, y fumábamos, habían dos grandes categorías de fumadores, estudiantes, futuros arqueólogos o arqueólogas, sobre todo arqueólogos, hay que decir. Estaban quienes fumaban Marlboro Rojo, ¿sí? Eran de esa escuela más en buena medida también norteamericana, pero eso tenía un correlato en el departamento y era el profesor Carlos Sánchez. No sé si él fuma todavía, pero pues en esa época él fumaba Marlboro Rojo. Y habían otros que fumaban Mustang Rojo. Y quienes fumaban Mustang Rojo eran más cercanos, trabajaban más afines con el profesor Virgilio Becerra, que fumaba Mustang Rojo. Con esto a lo que voy es a que el ejercicio investigativo, nuestro ejercicio académico, ya como una vocación, como una profesión, también está cargado de una serie de prácticas y de hábitos, y en ese sentido no es tan fácil separar nuestra labor investigativa de nuestra dinámica de vida. ¿Sí? Con esto reitero el papel del sujeto en la investigación y la necesaria e inevitable presencia del sujeto en sí mismo y sus condicionantes y sus condiciones en el mismo diario que vayamos a construir o que construimos en nuestro quehacer. Entonces, en ese sentido, el diario es uno de los hábitos, es uno de nuestros hábitos en términos de la actividad intelectual, de reflexión, genera un hábito de escritura, pero también puede convertirse en tanto hábito del diario y de ese lugar personal, pues también en un lugar para
indagarnos y criticarnos y reflexionarnos a nosotras y a nosotros mismos, insistiendo en que esa reflexión de sí mismo incide también en el proceso de construcción de conocimientos. Y con eso no estoy abrazando la perspectiva postmoderna, ¿sí? De hecho, eh, en buena medida, si ustedes se fijan y les recomendaría hacer ese ejercicio, ustedes pueden buscar las cartas que Carlos Marx le escribía a Jenny, que era su pareja, en la cual Marx da, digamos, expresa su situación: estoy sin plata, me siento triste, me siento iracundo, pero también en esas cartas se logra sentir cómo también eso incide en la construcción de algunas nociones de Carlos Marx, ¿sí? Es decir, cómo eso va a delimitar y de alguna manera despuntar su perspectiva inclusive política, ¿sí? Es decir, de una visión inicial de muy marcada, si se quiere, por una suerte de rabia contenida hacia el orden social vigente. Eso se va transformando en una suerte de intervención ordenada para la transformación de ese orden existente, ¿sí? Y en las cartas, en sus intercambios epistolares, no solamente con Jenny, sino también con Engels y con otros autores, y con sus antiguos amigos, docentes, con los jóvenes hegelianos, sus cartas más de orden personal, ustedes van a notar también cómo allí, o bien por lo menos hay un entronque entre su reflexión teórica, una coincidencia en el momento en el que la va construyendo y el momento en el que escribe la carta, o de alguna manera, digamos, no es un, que yo sepa, nadie lo ha investigado, o de alguna manera esas cartas también le servían a Marx para reflexionar y después volver sobre sus elaboraciones teóricas e irlas ajustando, ¿sí? Lo mismo ocurre con Levi-Strauss, ¿sí? Levi-Strauss, Tristes Trópicos, de alguna manera funda las preocupaciones de Levi-Strauss y también da cuenta del Levi-Strauss sujeto, del Levi-Strauss humano, del Levi-Strauss apesadumbrado, eh, que posteriormente se convierte en el Levi-Strauss pues estructuralista, y digamos ya esa imagen que tenemos de este personaje como el gran teórico, el amo y señor de la abstracción, pero no es, digamos, no está separado de sus ejercicios de elaboración, del mismo modo que ocurre, como les comentaba, con Malinowski y el diario en el sentido estricto del término, ¿sí? Y eso ratifica el planteamiento de Mills de que no es bueno, no es, digamos, acertado separar nuestra vida intelectual de nuestra vida personal o de nuestra vida más allá del ejercicio de la investigación. Inclusive en términos éticos, eso nos abre algunos debates, inclusive epistemológicamente también nos plantea algunas discusiones, y es ese ejercicio de asimilar la objetividad con la neutralidad. Eso, eso le ha sido muy caro a la discusión filosófica, epistemológica de las ciencias sociales, y de alguna manera esa idea de la neutralidad hoy por lo menos cada vez es menos suscrita, en la medida en la que se asume que, al igual que la idea de la verdad, es un ideal muy difícil de obtener, pero pues también eso va a derivar en visiones que plantean que como no se puede obtener hay que desecharlo, a quienes plantearán que como no se puede obtener, pero se puede aproximar lo más posible a, eh, a la neutralidad en el ejercicio de investigación. En todo caso, eh, queda, bueno, dará cuenta del problema del rigor y de la sistematicidad en los ejercicios de investigación. Sí. Con esto, insisto o ratifico la importancia de dar cuenta de nosotras y de nosotros mismos en el diario de campo, que eso es válido, es pertinente, es necesario. Creo que en un momento como este del aislamiento se vuelve inclusive la posibilidad de distensionarnos un poco, ¿sí? Y después también de volver sobre ello para entender cómo ha sido nuestro proceso de interacción con la realidad y con todas las situaciones
que este momento nos empieza a generar, ¿sí? Mm, Porque pues esta situación del aislamiento genera una serie de nuevas realidades a nivel colectivo y a nivel individual y puede que el diario, no lo digo, o sea, no digo que el diario dé cuenta de esas realidades con la intención de que ustedes después me entreguen sus diarios y yo entrara digamos, a hurgar en esas realidades, ni para que ustedes después escriban un libro con eso, si no quieren hacerlo, también puede que haya alguien que desee hacerlo así, pero creo que inclusive por nuestra propia higiene mental, el diario se puede volver un ejercicio importante. ¿Sí? Y el hecho de desplegar en ese diario reflexiones y valoraciones y situaciones personales no lo contamina, no lo hace inválido, todo lo contrario, pues está dando cuenta de esa realidad de unidad del sujeto sensible y del sujeto investigador como uno solo, porque al fin y al cabo somos un solo sujeto en el mundo. ¿Sí? Quisiera cerrar ubicando dos reflexiones. Estas las voy casi que a leer, eh, que es una suerte de tips, unos tips iniciales con los cuales pudiésemos eh, empezar a familiarizarnos con el ejercicio del diario. El primer tip que les sugiero es que vayan al diario diariamente. Si pueden ir diariamente, mejor. Y no por lo menos varias veces a la semana, ¿sí? Así ustedes no tengan nada que escribir, ¿sí? El hecho mismo de sentarse y en el diario tomar un apunte y decir no tengo nada que decir hoy, a veces uno se sienta y dice no tengo nada que decir hoy y en medio de eso se le empieza a venir la necesidad de explicar por qué no tiene nada que decir, ¿sí? Y eso de alguna manera logra generar un hábito de escritura, ¿sí? Un hábito de escribir, un hábito de estar verbalizando nuestros pensamientos y nuestras reflexiones. Y eso es importante en toda nuestra trayectoria aquí en adelante. ¿Sí? Lo segundo es consignar en el diario no solamente observaciones, como les he venido planteando, el diario no es solamente de campo, el diario es un ejercicio, digamos así, permanente. Ahí pueden ir planes, ¿sí? A veces uno se le ocurre una idea y uno dice, oiga, qué chévere trabajar este tema. Y uno dice, lo voy a trabajar por aquí, me voy a meter por acá, necesito, para poder fundamentar bien este problema, tengo que meterme con estos otros problemas. Y entonces, eso, por ejemplo, puede ir en el diario, ¿sí? Porque usted después puede volver a ese plan, revisarlo y decir, bueno, este plan estaba mal formulado, le voy a agregar esto, o ya resolví estos temas, tengo esta lista de lecturas, estoy revisando estos textos. Ese tipo de información es importante porque cuando usted empieza a cruzar, por ejemplo, los textos que usted trabaja, cuando usted después en algún momento hace un corte y revisa y dice, bueno, ¿cuáles son mis notas de lectura? ¿Cuáles son mis revisiones bibliográficas? Es probable que se encuentre con una suerte de tendencias en autores, en escuelas teóricas, en el caso de que usted no defina de entrada una escuela teórica, sino que esté mucho más abierto a una perspectiva holística de la investigación, ¿sí? Notas de lectura, transcripciones textuales de documentos. A veces uno revisa un periódico y encuentra ahí un apunte que le llamó la atención. Transcribirlo, eso es importante. Conversaciones propias, conversaciones ajenas, porque hay una tendencia a ser chismosos que tenemos y que hay que afinar y que también hay que hacer ética, ¿sí? Porque, pues, digamos, hay unos límites que no vamos a rebasar, que no está bien que rebasemos, pero las conversaciones también transcribirlas, ubicando quién dice qué, en qué momento, cuál es como el hilo de la conversación, y desde luego recuerdos, ideas, preguntas, ¿sí? Y aquí no hablo de la pregunta de investigación, sino preguntas a veces muy puntuales que le surgen a uno, no sé, cómo, bueno, yo hacía mi investigación en plazas de mercado, yo no sabía cómo funcionaba una romana, ¿sí? Una romana es una pesa que funciona, es una pesa, digámoslo así, artesanal, y pues, entre las preguntas de mi diario está cómo funciona una romana. Ya después se dio el momento para sentarnos a revisar cómo funcionaba
tipo de pieza, pero pues digamos, con esto ilustro qué tipo de preguntas también vamos ubicando en nuestro diario. Sensaciones, sentimientos, dibujos, dibujos. A veces nos es más fácil representar realidades mediante metáforas y esas metáforas pueden adquirir la forma de dibujos. También mapas conceptuales, eso ayuda mucho a precisar, a relacionar conceptos y demás, y esquemas, ¿sí? Eso, digamos, como para darles a ustedes un primer paneo, un primer inventario de temas o de inscripciones, de entradas que podemos ubicar en nuestro diario, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de notas de nuestro diario, ¿sí? Hay notas generales, ¿sí? O sea, notas, digámoslo así, notas que pueden servir para muchos temas. Digamos, yo estoy leyendo, me leo un texto de metodología, ¿sí? Entonces, el texto de metodología me plantea algunas reflexiones sobre cómo construir un concepto, ¿sí? Eso no va a estar relacionado directamente con el tema de investigación que yo estoy haciendo aquí en mi monografía o en mi tesis de maestría, pero es una nota general que me puede servir para otros espacios. Lo mismo con recuerdos, con lecturas, con conceptos, con conversaciones, que de alguna manera me parece que iluminan muchas cosas y son en ese sentido de carácter general y algunas de carácter específico. ¿Sí? Algunas de carácter específico ya más dirigidas hacia hacia nuestras pesquisas, hacia nuestro foco de indagación, de análisis, ¿sí? Esto de alguna manera es similar a la lógica con la que uno lee, ¿sí? Yo no sé si ustedes ya han trabajado esto, pero cuando usted lee en el ejercicio académico, uno, digamos, hay dos tipos generales de lectura, ¿sí? La primera, que es cuando estamos en esta etapa de fundamentación, de alguna manera intentamos leer todo y de alguna manera acercarnos al argumento central del autor, a su razonamiento y a la lógica mediante la cual construye su planteamiento, es decir, saber qué quería Levi Strauss en el pensamiento salvaje, cuál era el centro del análisis de Marx en el Capital, ¿sí? Pero posteriormente hay otro tipo de lectura a medida que incluso ustedes ya van avanzando y se van, digamos, cimentando más en un campo, en un tema de investigación, es lectura dirigida, ¿sí? Es decir, yo ya no me voy a leer este libro completo, ¿sí? Este libro eh, porque pues mis temas de investigación están vinculados con el problema de la alienación y con el problema del Estado. Entonces yo veo aquí que en este índice hay un capítulo dedicado a la alienación y hay un capítulo dedicado al Estado, pero también hay un capítulo dedicado al concepto de hombre, a la relación de la propiedad privada. Esos capítulos no los voy a revisar por lo menos en principio, porque mi lectura es dirigida y es dirigida en función del tema específico que yo estoy investigando, ¿sí? Ahora, se presupone que yo ya hago una lectura dirigida porque tengo un nivel de aproximación más general o que ya conozco al autor que estoy trabajando o ya conozco, en este caso, la escuela teórica marxista para poder, porque si no, pues puede que esté descontextualizando la información y pues me esté generando un problema mucho más delicado. ¿Sí? Pero en todo caso, hay, insisto, dos tipos de notas. Las notas generales que iluminan muchos temas y notas ya más enfocadas en función de temas concretos o puntuales de lo que estoy investigando en el momento. Y cerraría ubicando, proponiéndoles algunas, estos ya son unas pautas más puntuales y más procedimentales, digámoslo así, del diario de campo. La primera de ellas es que cada entrada, cada escritura del diario, pongámosle siempre día, hora y el lugar en el cual escribo, porque eso permite darle cierta sistematicidad y cierta continuidad al ejercicio de trabajo, ¿sí? E inclusive también permite que usted, esta nota le dice el día jueves a tal hora, pero ya no recuerdo en qué estaba, ¿sí? Al ubicar la fecha específica, pues probablemente es más sencillo que así sea revisando Facebook y decir, ah, no, sí, ese día estaba, o ese día terminé en tal lugar, por tanto, para poder, digamos, reconstruir
el contexto en el cual surge una observación en específico. Lo segundo es asígnele al diario un índice, ¿sí? Así como están las etiquetas en redes sociales, los hashtags y demás, asígnenle etiquetas a las entradas que ustedes hacen en su diario, ¿sí? No tiene que ser una por entrada, pueden ser varias. ¿Por qué es importante esto? Porque con eso ustedes pueden construir un índice, ¿sí? Una suerte de tabla de contenidos de su diario o de sus diarios. Y eso les permite a ustedes que si el día de mañana ya usted ya no tiene uno, sino que ya usted puede tener, en mi caso yo tengo, estos son mis diarios de arqueología, yo tengo 3 diarios, yo tengo un índice y en el índice yo puedo decir, bueno, voy a mirar arqueología del clásico regional. Entonces tengo entradas en tal página de mi diario, en tal página de mi diario uno, de mi diario 2, de mi diario 3 y eso, digamos, hace más fácil la ubicación de la información, ¿sí? Porque hay información que uno necesariamente la va a tender a reutilizar. Pero además con esos índices usted puede organizar una suerte de ficheros y esos ficheros usted los puede empezar a darles órdenes eh, como a manera de esqueletos de investigación eh, que pues usted puede estar reorganizando constantemente. Ese ejercicio de esas categorías con las que ustedes clasifican su información y de ordenarlos, de reutilizarlos, de relacionarlos y volverlos a relacionar de maneras distintas, también se vuelve un ejercicio que quiere del pensamiento que les ayuda o nos ayuda a, a perfeccionar, digamos, nuestros ejercicios de teorización y de operacionalización de la información en el ejercicio de investigación. Otro aspecto muy práctico, en la medida de lo posible, es digitalizar las notas, ¿sí? Porque a veces los diarios se mojan, se pierden, le roban a uno la maleta, tantas cosas que pasan que pues uno pierde notas y eso pues es también trabajo al que uno le ha dedicado para construir sus observaciones y sus inscripciones en el diario, ¿sí? Yo, por ejemplo, en arqueología también se lleva a diario, en antropología biológica también se lleva a diario, y creo que quienes han trabajado en arqueología y han llevado a diario saben que, pues que si usted no está digitalizando, por lo menos tomándole fotos a las páginas de sus diarios, eso en cualquier momento usted se le quedó ese diario en la excavación o se le fue entre el balde de la tierra y perdió, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la digitalización de los contenidos del diario es fundamental. Diferenciar, otro aspecto, diferenciar entre describir y generalizar. No significa que uno no generalice o no proponga generalizaciones en el diario. No tiene que proponerlas, es lo ideal. Pero hay que ser cautos. A veces tenemos mucho afán de generalizar porque pues estamos como en la emoción de construir conocimiento y la cosa. Es mejor ser cautos y pasar al momento de proponer generalizaciones cuando yo ya tengo un nivel de descripciones o tengo varias descripciones, varias observaciones que me permiten hacer ese ejercicio de comparación, de contraste, de matizar para poder fundamentar mejor mi generalización. Eso no significa que yo no pueda proponer en mi diario una propuesta de generalización de antemano. Yo puedo hacerlo, pero es importante, y aquí viene otra reflexión, eh, siempre distinguir en lo que yo estoy inscribiendo en mi diario, eh, qué surge porque yo ya lo sabía, qué surge porque yo intuyo que es así, qué surge porque yo lo sé o porque ya conceptualmente lo puedo entender de ese modo, o qué surgió por el ejercicio de observación o de indagación. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene en el diario, hace inscripciones y si no precisa eso, después va y revisa y queda perdido y no sabe si eso fue resultado de una observación o eso fue resultado de una epifanía en el momento o fue que revisó un texto y si ustedes no hacen ese ejercicio de distinguir, de diferenciarlo, pues en últimas toda esa información se les va a volver indiferenciada, valga la redundancia, y por tanto les va a generar o les va a afectar sus ejercicios de interpretación y de análisis posteriormente. ¿Sí? Otro aspecto, contextualizar la información consignada, dónde, quiénes, cuándo,
en qué contexto y qué, ¿sí? Eso debería ser parte de cualquier descripción, pero no está de más plantear. Otro aspecto, limitar la interpretación. Y aquí ustedes de nuevo dirán, ¿cómo así? Recuerden ustedes que el ejemplo que pone Clifford Geertz en Descripción densa hacia una teoría interpretativa de la cultura, en ese artículo que hace parte de la interpretación de las culturas, muy seguramente ustedes ya lo habrán leído y si no, lo van a leer y lo releerán y lo van a trabajar muchísimo porque es uno de los textos hoy como canónicos de nuestra antropología contemporánea. Geertz plantea antes de entrar a la idea de la descripción densa, de alguna manera en Geertz hay implícita una idea de descripción fina, ¿sí? Entonces Geertz narra una situación en la cual se da un guiño y de alguna manera la descripción fina es el guiño, antes de denominarlo guiño, es una contracción de un párpado. Es decir, ahí sí es una descripción más apegada a la física que se puede construir, es una descripción fina. Entonces hubo una contracción, hay tres personas, hay tres sujetos y se dio una contracción de un párpado. ¿Sí? La descripción densa consistirá en dotarle a ese hecho y a esa situación de contexto y a partir de determinarle el contexto empiezan a surgir opciones de lo que puede ser esa contracción del párpado. Si esa contracción del párpado puede ser un tic, esa contracción del párpado puede ser una conspiración, ¿sí? Puede ser un acto de coqueteo, puede ser una mofa de un tic o una mofa de una conspiración, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo empiezan a abrirse un montón de opciones con respecto a un hecho muy objetivo, que fue una contracción de un párpado, ¿sí? En el análisis podemos concluir que efectivamente esa contracción del párpado fue voluntaria, por tanto no fue un tic, y por tanto entonces se descarta esa opción y se abren las otras opciones, pero entonces vemos que esa contracción del párpado generó risas en el contexto, entonces probablemente no sea un acto de coqueteo que puede tener una connotación más bilateral entre quien da y quien recibe el guiño, tampoco de conspiración, porque eso tiene una dimensión más clandestina, entonces pues no todo el mundo debió haber visto el guiño pues para conspirar. Y entonces podemos asumir o podríamos pensar en este caso que esa contracción del párpado representó una mofa a un tic, probablemente de alguien que no estaba en la situación que estoy describiendo. ¿A qué voy con esto? A que ese momento en el que yo empiezo a adjetivar, por decirlo así, esa contracción del párpado y decir que es una mofa y a hilar fino, ya es el ejercicio de la interpretación. Y si yo hubiese de entrada no registrado o registrado de una manera muy cerrada lo que ocurrió, es decir, si yo hubiese entrado desde el principio en mi diario de campo diciendo hay tres personas y una de ellas guiñó el ojo a los demás, soltaron la risa en un acto de mofa, y yo ya de entrada lo adjetivé como una mofa, estoy cerrando las otras posibilidades y de alguna manera las estoy cerrando de antemano. Y eso ahí pude haber sesgado mi investigación, porque yo no he hecho un ejercicio por lo menos de intentar contrastar lo que yo asumo está pasando con lo que está pasando. Y para poder llegar a ese punto de lo que está pasando y cómo está pasando, probablemente necesito cruzar esa observación con otras observaciones o con otras valoraciones para poder, digamos, interpretar de una manera adecuada. Ahora, yo puedo proponer interpretaciones en mi diario para tenerlas ahí y después volver a ellas y contrastarlas y volverlas instrumentos de investigación, que un cuestionario observacional, en fin. Eh, pero entonces, como les planteaba hace un momento, hacer explícito que estoy proponiendo una interpretación, ¿sí? Es decir, que la estoy trabajando, que la tengo ahí en cocción, dice el profesor Andrés Salcedo, ¿sí? O sea, la estoy cocinando, todavía no está, está medio cruda. Y eso, cuando ustedes ya van a tener muchas notas en sus diarios, pues les permite como empezar a no dar pasos en falso porque la información está sin diferencia.
Y lo último, ya más en el ejercicio de observación, es ser muy detallados, tratar de ser lo más detallados posibles. Eh, y otra cosa es cuando ustedes escriban sus resultados finales, pero cuando usted está empezando, entre más detalles, sea mucho mejor, ¿sí? Yo, por ejemplo, proponía en mi monografía de pregrado, inclusive describir los gestos de la gente cuando habla, ¿sí? Eso es información que puede ser importante, porque además ustedes en sus ejercicios no solamente van a dar cuenta de la información que a ustedes les interesa, sino que también cuando avancen se van a dar cuenta que ustedes pueden tener información que le puede ser útil a otro investigador o a otro investigador, ¿sí? Y eso va a depender del nivel de detalle que ustedes logren en sus descripciones, ¿sí? Y además, en ese nivel de detalle, no dejarse persuadir o no caer en la tentación de describir lo que es mayoritario, lo que está normalizado, lo que se asume, digamos, es la media de las prácticas sociales, ¿sí? Es decir, las excepciones, las desviaciones a la norma, hacen parte de la gama de experiencias sociales y por tanto también deben hacer parte de nuestros ejercicios de observación y de nuestros ejercicios de descripción. Además porque nos van a ofrecer contrastes que nos van a permitir eh, quizá descubrir nuevas relaciones entre las situaciones. Ya aquí, en este punto, les voy a proponer unos ejercicios que propone Mills en su texto sobre artesanía intelectual, que me parece son buenos para pensar, como diría Levi Strauss. Eh, Él los llama ejercicios para estimular la imaginación. Uno, ordenar y reordenar las notas todo el tiempo. En esos ficheros, como que decir, bueno, aquí las organicé por temas, ahora las voy a organizar por perspectivas teóricas o las voy a organizar por tiempos. Al remover ese orden, eso ayuda como a descubrir nuevas relaciones entre las observaciones, las reflexiones y demás que yo he venido construyendo como resultados de mi proceso de desarrollo, de reflexión intelectual. Otra cosa que me parece interesante puede ser un ejercicio para, no sé, para mantenerse despierto o despierta, intercambiar términos. Es decir, si usted tiene una observación en la que usted afirma que eh, la persona dispone de un equipo para trabajar, usted puede usar, la persona dispone de un computador para trabajar, ¿sí? O sea, cambiar el término equipo por computador, asumiendo que es sinónimo, y evaluar qué implicaciones tiene y qué imágenes genera ese cambio de término, ¿sí? Eso también sirve para establecer contrastes e inclusive para de alguna manera agotar las implicaciones de mi primera afirmación o para precisarla, porque a veces quizá al cambiar el término me puedo dar cuenta que ese sinónimo es más preciso de lo que yo quiero decir que el primer concepto o el primer término, mejor, no concepto, el primer término que yo utilicé. Tercero, proponer clasificaciones y órdenes a las notas, sí, tiene que ver con el tema de los ficheros, como yo se los planteaba y como lo saco o lo extraigo de las reflexiones de Mills. Eso sobre todo para indagarnos sobre cuáles son los criterios de orden y hacerlos explícitos. Es decir, yo voy a organizar mis notas de este modo y el criterio que estoy aplicando es un criterio cronológico, es decir, las notas más viejas, las notas más nuevas. ¿Sí? O las notas que más me gustan y las que menos me gustan, pero podemos ir más allá en decir me gusta más, me gusta menos, es porque me gusta más, porque me gusta menos, y al revisar las notas puedo hacer explícito, puedo hacer sistemático qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, en términos ya de unas condiciones adicionales a simplemente decir me gusta o no. ¿Sí? Ese ejercicio de proponer clasificaciones de las notas puede ayudarnos en esa perspectiva. ¿Sí? Otro es coger una afirmación e invertirla, es decir, plantear lo contrario a lo que es a lo que estoy afirmando y pensar, o mejor, asumir, imaginarnos que esa afirmación contraria es cierta y entrar a pensar qué implica esa afirmación que yo
digamos, invertí y que estoy desarrollando. Digamos, yo voy a plantear que la pandemia ha reforzado los ejercicios, o mejor, ha reforzado una lógica individualista en la sociedad. Esa es mi afirmación. Pero ya al volverla yo lo contrario, entonces voy a decir que la pandemia ha reforzado los ejercicios de solidaridad en la sociedad. Entonces, yo me voy a imaginar, es decir, si yo hice la afirmación de que reforzó la individualidad, es porque yo tengo algunas notas ahí, observaciones que me la sustentan, ¿cierto? Pero cuando voy a hacer esta que me imaginé que es la contraria, entremos a pensar qué implica si eso fuera así. Entonces, si eso fuera así, eh, no sé, la gente del sur de Bogotá no estaría jodida como está en este momento en el marco de la pandemia. Pero además, la gente del sur no estaría peleando eh, porque eventualmente se le exima de cobros a los servicios públicos a los estratos 3 y 4, porque si estuviese una lógica de solidaridad, de alguna manera, estaríamos más dispuestos o dispuestas a asumir que un estrato 3, un estrato 4 también está afrontando problemas económicos en el marco de la pandemia, en el marco del aislamiento, y por tanto esa ayuda también le puede ser útil, ¿sí? O por el contrario, podríamos, digamos, afirmar con el caso de, de las personas migrantes venezolanas, ¿sí? En fin, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar es a que si ustedes tienen una afirmación, le hacen el reverso y piensen en las implicaciones que tendría si esa negación fuese cierta, ¿sí? Eso muchas veces permite, por contraste, empezar a ubicar vetas de análisis o nuevas indagaciones, nuevas preguntas que hacerle a mi afirmación para fortalecerla. O a veces puede pasar que me dé cuenta que esa negación de mi afirmación es lo correcto y que yo estaba equivocado en mi planteamiento. Otra, similar a la de traducir en el contrario, es cambiar las proporciones de una afirmación. Es decir, si yo digo, hay mucha, eh, hay muchos saqueos en medio del aislamiento, ¿sí? Cambiemos la proporción, ¿sí? Entonces voy a decir, hay pocos saqueos en el marco del aislamiento, ¿sí? Y lo mismo, imaginémonos qué realidad me deriva o qué implicaciones tiene que hayan pocos saqueos en el marco del aislamiento. Esos ejercicios, que son ejercicios más de la imaginación, como lo propone Mills, también nos permiten eh, ubicar contrastes. Muchas veces pensar solamente en un tema nos metemos tanto en él que perdemos, se nos escapan realidades y al modificarlas, al hacerlas más grandes, más pequeñas, lo contrario, empiezan a emerger esas realidades. Y los últimos dos aspectos es verbalizar, y con verbalizar me refiero a algo que se hace mucho en los diarios de campo en arqueología, por lo menos en arqueología privada, que en mi experiencia personal, y es que le dicen a uno, escriba lo que entiende, escríbalo como lo entiende, ¿sí? Y después lo organiza, ¿sí? Me explico. Cuando usted está haciendo arqueología, y esto pasa mucho porque a veces muchos colegas no consiguen trabajo en sus áreas y llegan a trabajar en arqueología preventiva, entonces llega el colega, la colega, y pues nunca ha hecho nunca le ha sacado la textura al suelo, ¿sí? Entonces, obviamente, eso es con lo que más se briega. Entonces llega la persona y como que necesito texturar esto para llenar mi ficha, pero pues no siempre toda la gente que sabe texturar tiene el tiempo, o a veces ninguno sabe texturar. Entonces uno lo que hace, o lo que normalmente le propone a uno es escríbalo como lo entiende. Siempre usted dice, no, pues este suelo está todo granuloso y se rompe fácil y parece polvo, ¿sí? Pero es distinto de este otro que también parece polvo, pero no es granuloso, ¿sí? Y este otro que no se rompe, ¿sí? Ese ejercicio de verbalizar es importante porque ya usted, a medida que va desarrollando su ejercicio de construcción del conocer, puede volver a él y ya decir, ah, bueno, cuando el suelo es granuloso y parece polvo, es un suelo de una proporción mayor de arena. Entonces, es un suelo arenoso.
Este otro es un suelo limoso, ¿sí? Ya después usted puede volver a sus notas verbalizadas en sus términos y decir, ah, bueno, según lo que yo anotaba, este suelo que para mí es un suelo que parece polvo, que se pega, bla, 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 es un suelo limo arcilloso, ¿sí? Es decir, verbalizar así no tengamos en un principio el concepto, no tengamos un orden muy claro de nuestra inscripción, pero igual verbalizarla nos permite que la idea no se nos pierda, pero también nos permite después volver a ella e irla refinando. Ahora, eso no solamente pasa con cosas con las que yo llego y quedo perplejo y no tengo ni idea de cómo dar cuenta de esto y lo anoto como el cosito ese que sirve para romper, sí. Sino también en casos ya en que yo ya estoy tratando de proponer tesis de discusión y que, digamos, yo la planteo en términos de, eh, no sé, en Colombia no ha existido una escuela de antropología marxista. Ya ahí hay conceptos, pero pues yo puedo después volver a ello y decir, venga, esto se puede refinar más, se puede hacer más preciso y yo puedo agregarle nuevas cosas para que la idea sea mucho más clara. Y en todo caso, digamos, la reflexión en este tip, en esta clave que retomamos de Mills, es verbalizarla, ¿sí? Es decir, es fijarla en el diario y después volver a ella para poder trabajar. Yo quedaríamos ahí. Nos veríamos este jueves, les propongo a las 3 de la tarde, más que para hacer clase, como lo acordamos, es para que conversemos sobre estos materiales que hemos trabajado y sobre lo que ustedes también han avanzado en el desarrollo de sus diarios de campo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien y nos vemos este miércoles, este jueves, perdón.